Cuán grande es Él. Alábale en esta tarde. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande
por siempre, Señor, y para siempre. Que tu alabanza, Señor, esté contigo en mi boca. Te alabamos y te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor. Digno eres. Amén y amén. Vamos a dejar el tiempo a la palabra de Dios. Debe ser lo más fuerte, hermano, en esta noche. ¿Cuál es la razón para el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Decía el salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo, decía. Su alabanza estará de continuo en mis labios. Qué bueno, hermano, se poder adorar al Señor. Amén. Qué bueno es bendecir su nombre, qué bueno es estar en su presencia y qué bueno es escuchar también lo que Él quiere decirnos en esta noche. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor y bienvenidos a nuestros hermanos que siempre están ahí fielmente conectados en las plataformas de nuestra iglesia. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor. Quiero pedirles un favor, igual que el día martes, ¿verdad? Ya sabe usted cuál favorcito le pedí el martes, que yo le pido en esta noche que igual lo hagamos en el nombre de Jesús. Le cuento que la iglesia Jesucristo Rompe las Cadenas, estamos en una constante dinámica de hermanos, de poder nosotros cada día capacitarnos más para que de esa manera nosotros podamos tener un mayor alcance y sobre todo cumplir el mandato de Dios de ir por todo el mundo y predicar su palabra a toda criatura. Así que los martes son martes de estudios bíblicos, así que principalmente para aquellos que han decidido servirle al Señor, capacitarse, instruirse y poder llevar la palabra a esas células que van a ser pronto abiertas en las casas. Así que tenemos nosotros que capacitarnos y también aquellos que van a ser anfitriones. Amén. Así que los martes son martes de estudios bíblicos, así que nos estamos capacitando y aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. Amén. Así que ¿cuántos están gozosos por eso, hermano? ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno con nosotros y cada día nos va a ayudar. Los tiempos son malos, hermanos, pero el Señor es bueno. Amén. Los tiempos son malos, son difíciles, pero Dios es bueno. Y Él dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa promesa se va a cumplir en nosotros para la gloria del Señor. Vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta tarde. Busque conmigo el libro de los Efesios o carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 6 y versículo del 10 en adelante. Cuando usted lo encuentre, se pone en pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Efesios capítulo 6 y versículo del 10 en adelante. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes y ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, háblanos en esta noche el corazón, de acuerdo a la necesidad con la que hoy hemos venido, y que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Háblanos, Señor, queremos escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento.
Hoy vamos a meditar el mensaje de esta noche. Lo hemos titulado Enemigos de nuestra casa. Y es que, hermanos, ciertamente tenemos enemigos. Y los enemigos, hermanos, no son nuestros hijos, no son nuestra esposa o nuestro esposo, sino que son espíritus que están gobernando precisamente ciertas vidas que han poseído, que han tomado posesión en las mentes y en los corazones. Hay un enemigo muy latente en este tiempo, hermanos, que nosotros debemos de considerarlo, y es que hay demasiada preocupación. Amén. Ahí la gente está demasiado preocupada. Y no preocupado por servirle a Dios, no preocupado por alcanzar las almas al Señor, no preocupado por, hermanos, por crecer espiritualmente, sino que ciertamente está preocupado porque no sabe lo que va a pasar. Pero usted y yo tenemos que saber algo. Oiga esto, usted y yo tienen que saber que aunque los días sean malos, aunque los tiempos sean difíciles, aunque las circunstancias que acontecen alrededor de toda la humanidad solamente traigan malas noticias, el Señor nos da a nosotros una promesa, y Él ha dicho que a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, le dice el Señor aquellas palabras al salmista. Le dice, decía el salmista, yo fui joven, decía, y he envejecido, y he pasado por tantas circunstancias, decía, pero yo nunca he visto que Dios me haya abandonado. Y yo creo, hermano, que también Dios no lo va a abandonar a usted, pero lo tiene que creer. Lo tenemos que creer. Entonces, uno de los enemigos que nosotros tenemos es el desánimo, hermano. Amén. La gente está desanimada. Se lo digo de nuevo, la gente se está desanimando, hermano. No se desanime. ¿Y dónde está su fe? ¿Y dónde está su confianza? Si usted sigue poniendo su confianza en sus capacidades, en su sabiduría, en la cuenta del banco, en las cosas, usted se va, con razón usted trae la carita que trae la iglesia, porque usted no está poniendo su confianza en el Señor, sino en las circunstancias que usted tiene, la capacidad que usted tiene. Y en lo humano sería imposible que nosotros pudiéramos solventar, salir adelante de cualquier circunstancia. Así que uno de los enemigos a vencer de nuestra casa es el desánimo. Dígale al que esté a su lado, ¿y por qué te desanimas? Dice, hay un corito que dice, dime por qué estás triste, si Dios no te ha dejado. No sé si lo ha escuchado alguna vez. Así dice, dime por qué estás triste si Dios no te ha dejado. No lo ha dejado ni lo va a dejar. Pero nosotros tenemos que entrar en una nueva dimensión de crecimiento espiritual. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no nos podemos desanimar. Usted no se puede desanimar por nada ni por nadie. ¿Por qué? Decía el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Decía. Oiga esto. Decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que esté por venir, ni ninguna cosa creada, decía, me podrá separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar, hermano. Pero nosotros tenemos que crecer y conocer al Dios que nosotros le servimos, hermanos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que no conocemos al Señor, al Dios Todopoderoso, que va delante de nosotros como poderoso gigante, derrotando a todos nuestros enemigos. Jueces capítulo 3, versículo 1, vea lo que dice. Léalo conmigo ahí. Jueces capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeseos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Oiga, qué interesante. Dice, estas son las naciones que dejó el Señor, ¿para qué? Para probar, dice, hermano. Para probar con ellos a Israel. Hermanos, hay cosas que vienen a nuestras vidas para ser probados. Amén. Hay enfermedades, hay circunstancias que vienen a nosotros para que nosotros demostremos y probemos de qué estamos hechos. Dice la palabra que el crisol prueba la plata, dice, y la hornaza prueba el oro. Amén. Esos instrumentos
se utilizan para probar si esas, ¿cómo se llaman? Si esos materiales son realmente lo que dicen que son. A nosotros como familia de repente nos vendrán pruebas, circunstancias para que demostremos realmente nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios, hermano. Y que de esa manera nosotros también nuestra fe la estemos delegando, la estemos llevando como una, hermanos, como un legado a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que de repente vamos a estar siendo probados. El Señor dice en esta porción, estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, dice. Vea por qué las dejó, para probarlos, hermano. No los dejó ahí como enemigos para derrotarnos y dijeran, bueno, Señor, y que no decís que estás con nosotros, Señor. Y entonces, ¿cómo es posible que estos enemigos nos estén derrotando? No, simplemente Dios los había dejado para que fueran probados el pueblo de Israel, para ver si murmuraban, para ver si renegaban, para ver si se alejaban. Hermanos, vendrán pruebas a nosotros que nosotros las tenemos que sortear y demostrarle a Dios que a pesar de esas pruebas yo sigo adelante. Miren, a pesar que no tengo algo, a pesar que la circunstancia quizás me tiene abatido y afligido, pero entonces el Señor, yo tengo que demostrarle que realmente lo amo y que no dependo de nada de eso. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida, decía, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Decía, mire qué poderoso, hermano. Pero nosotros bien fácilmente las cositas pequeñas e insignificantes ya nos desmotivan y nos estorban para seguir creciendo nosotros y seguir confiando en Dios. ¿Y sabe qué pasa? La gente se fija en nosotros. Amén. La gente se fija en nosotros. La gente quiere ver que su tiempo de estar en el Señor sea un modelo a seguir. Y en este tiempo final, oiga esto que le voy a decir, en este tiempo difícil que está atravesando la humanidad, porque Cristo ya viene pronto. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar confiando de que de repente va a sonar la final trompeta y usted y yo tenemos que demostrarle a Dios realmente si tenemos fe, si confiamos en Él. Vea, tenemos que ser modelos en este tiempo, porque ¿a quién va a ver la gente en este tiempo? ¿A quién va a ver la gente en este tiempo para seguir confiando, para seguir creyendo? Si nosotros, como decíamos el martes, tenemos que convertirlos en modelos a seguir de las personas en cada lugar donde nosotros estamos, con nuestros hijos, hermano, con nuestra familia primeramente, porque nosotros evangelizamos primero a nuestra familia. ¿A quién se convenció Noé en aquel tiempo de que venía un diluvio y que había que entrar en el arca de salvación? Porque por fe o por la visión que Dios le había dado a aquel hombre, venía un diluvio y este hombre construyó una arca para salvarse él y toda su casa, dice, hermano. Pero si nosotros nos desmotivamos y entramos en depresión, hermano, la depresión es un demonio. Se lo voy a repetir de nuevo. La depresión es un demonio. ¿Cómo usted considera que en el mundo la mayor cantidad de medicamentos que se venden son los ansiolíticos? Y no le hago promoción a la marca porque no me dan ofrenda. ¿Vea? Pero los medicamentos para dormir son los que más se venden en todo el mundo. Mire, los medicamentos para controlarse, que no me puedo controlar, dice la gente. Hermano, mira que yo no me puedo controlar el carácter, la ansiedad. Hermano, eso no es de Dios. Amén. Eso no es de Dios. Entonces es un enemigo. La depresión es por eso dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Son espíritus, hermanos, que quieren entrar a nuestra casa y quieren gobernar nuestra mente, nuestro corazón, y han puesto en el corazón de muchas personas un espíritu de desmotivación. Por eso la gente hoy ya no quiere congregarse, hermano, porque está angustiado y afligido. Mire, qué poderoso es que allá en uno de los trenes de Ucrania, mientras en las ciudades se oían los bombardeos, dice que había un grupo de personas que se dedicaron a orar. Mire, hermano,
Se dedicaron a clamarle al Señor. Las familias comenzaron a reunirse, los cristianos, y comenzaron a clamarle al Señor. Pero no le clamaban a Dios para que cesara la guerra. Oiga esto, porque eso es parte del cumplimiento profético de este tiempo. La guerra, hermano, está profetizada. Dice la palabra que habrán nación contra nación y reino contra reino, dice. Entonces me decía alguien ahora, pastor, y entonces no oramos para que cese la guerra. No. Usted no ore para que cese la guerra, porque eso se tiene que cumplir. Usted ore para que Dios guarde a su pueblo en esos lugares. Usted ore para que el Señor proteja a su remanente fiel en esa nación. No esté orando para que cese la guerra, porque la guerra se va a cumplir, porque dice Mateo que habrán rumores de guerra, guerra nación contra nación y reino contra reino. Entonces nosotros oramos, Señor, cese la guerra. ¿Y por qué? No se va a cesar. Usted ore para que el remanente fiel de esa nación sea guardado, y Dios lo va a guardar. Dios lo va a guardar, hermano. Entonces, vea, estos eran los enemigos del pueblo de Dios en aquel tiempo, pero dice que Él los dejó, dice, para probar con ellos a Israel. Y dice, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y quiero yo explicarle algo en esta noche. Primero leamos el 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Y luego vamos a entrar en lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. 1 Samuel 4, 4 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli y Ofni y Finees estaban ahí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída del campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos solo son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Dice, mire qué temor le tenían al Señor. Hermanos, la presencia de Dios aparta cualquier estorbo, cualquier peligro, cualquier enemigo que nosotros tengamos. Yo pensé que lo iba a creer. El Señor, el Dios Todopoderoso, tiene la capacidad de poder sacar de nuestra casa, de nuestras vidas, cualquier estorbo, cualquier espíritu que quiera apoderarse de nuestras vidas. Pero oiga esto, dice que habían filisteos. Y filisteo significa migratorio o inconstante. Vaya entendiendo este mensaje de esta noche. Migratorio o inconstante, eso significa filisteo. A veces uno dice, estos filisteos. La gente que no se congrega constantemente, de alguna manera está poseída por este espíritu de filisteo, que es migratorio e inconstante. Mira, migratorio e inconstante, ese significa filisteo. Es un espíritu que está en este final de los tiempos apoderándose de muchas personas, hermano. Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios se predica sola, hermano. Nosotros podríamos decir, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es como el buen óleo que desciende a la cabeza de Aarón, que baja por las barbas, las vestiduras. Hermano, con eso nos podíamos ir para la casa. Pero lo importante que yo quiero que usted entienda, que nosotros tenemos que venir a la casa del Señor y venimos a adorar al Señor. Venimos a buscar a Dios, venimos a buscar su palabra, y ya reunirnos con los hermanos, pues eso ya es ganancia. Ya abrazar al pastor, eso es ganancia, hermano. Pero usted viene a la casa del Señor a adorar a Dios, a que el Señor rompa las cadenas de maldición que han venido de generación en generación y que todavía siguen golpeando la vida de nosotros en este tiempo. Mire, entonces filisteo significa migratorio e inconstante. Jueces capítulo 13 verso 1. Vea lo que dice. Oiga lo que dice. Jueces capítulo 13 verso 1. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Para eso los dejó.
Pero también el Señor levantó a un hombre en ese tiempo, llamado Sansón. Lo usó para poder defender al pueblo de estos filisteos o de estos inconstantes, de estas personas que viajaban para dañar o para agraviar el pueblo de Dios en aquel tiempo. Esos eran los enemigos visibles de aquel tiempo. En el tiempo de los israelitas habían estos filisteos que eran los enemigos del pueblo del Señor. También estaban los cananeos. Los cananeos, oiga, ¿qué significa cananeo? Significa negociante, humillante y ¿qué más? Humillante y negociante. O sea que hay personas que les gusta humillar a los demás, ¿verdad? Esa persona tiene ese espíritu de cananeo. Los cananeos humillaban al pueblo del Señor, lo hacían ver como un gusano, y ellos creían que podían dominarlos producto de que eran más personas y el pueblo de Dios era más pequeño. Era un pueblo mucho más grande y Israel era un pueblo muy pequeño. Entonces cananeo significa humillante. Cuando se acerque a alguien y lo quiera ver a usted como cualquier cosa, sepa que está siendo gobernado por un espíritu cananeo. Amén. También habían los sidonios. Oiga esto, los sidonios eran otros enemigos del pueblo del Señor que estaban en aquel tiempo. Y sidonio significa, ya le digo qué significa. También estaban los amalecitas, que Amalec significa carne. Solo estoy poniendo un poco la base de esto para ver la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta noche. Amalec significa carne, le dije, ¿verdad? Esos eran otros enemigos del pueblo del Señor. Estaban también los jebeseos, y los jebeseos, esto significa malvado, perverso y altivo. Jebeseo, malvado, perverso y altivo. Esos eran los enemigos de Dios en aquel tiempo. Eran las huestes de maldad que habían y que perseguían al pueblo del Señor para destruirlo. Ahora nosotros tenemos, dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estamos, hermanos, viviendo la temporada más difícil para el pueblo del Señor. Pero solo el que persevere hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. Entonces los enemigos de este tiempo están el desánimo, amén, la preocupación, el afán, está el materialismo. La gente solo busca lo material y no busca de Dios. Mire, ¿y de qué le sirve tener dinero, hermano? Imagínense esa guerra que se ha levantado ya. La gente, hermanos, está buscando cómo comprar agua en aquel lugar. Y el dinero no le sirve de nada porque no hay agua. Y se dice, según los últimos estudios, que en los tiempos finales no es cierto que de repente usted tiene una gran escasez de agua por su colonia, porque el agua se ha agotado y la que hay no sirve para tomar, está contaminada. Mire, está contaminada, no sirve. Los alimentos ya no son naturales, son transgénicos y dañan todo el organismo. Mire. Y nosotros venimos y nos comemos un huevo, nos comemos, hermanos, un alimento, pero ya esa carne es transgénica, ya no sirve para alimentar nuestra familia, nuestros hijos, y entonces por eso las enfermedades cada día van en un avance tan drástico, increíble, que uno se queda sorprendido. Pero porque estamos viviendo esos tiempos finales y hay enemigos del pueblo de Dios que cada día se van levantando más, hermano. Entonces usted no puede desanimarse, no puede desesperarse, no puede preocuparse. Amén. No debe preocuparse. ¿Por qué? Qué bueno que lo pregunta. Porque Dios ha dicho en su palabra: siempre te ayudaré, siempre te sostendré, siempre estaré contigo, no te dejaré. Pero hay que creerlo. Cuando usted venga a la iglesia, venga a confiar y a creer y a tomar esa palabra de Dios. Diga: yo creo en esa palabra, porque si no, usted va a salir de esta casa, de esta iglesia, igual que como vino. Y mañana va a arrancar su nuevo tiempo, su nueva temporada. Estamos iniciando el mes y usted va a seguir diciendo: pues sí, pero allá en la iglesia dicen una cosa y aquí otra realidad. No, es que allá en la calle se vive por fe. Aquí, hermanos, hemos llegado al tiempo donde nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor para poder sobrevivir en estos tiempos. No hay otra cosa que lo pueda sacar adelante. No lo hay. Y yo no lo invito a que pruebe a ver si lo hay, porque no lo hay.
Entonces tenemos que nosotros, con la ayuda del Señor, prepararnos y reprender todos estos estorbos mentales, psicológicos. ¿Sabe cuáles son las enfermedades más afectadas en este tiempo? Las enfermedades emocionales. De 10 personas, 9 personas están en depresión. De 10 personas, 9 están tomando medicamentos para dormir. No sé si usted tiene problemas para dormir, hermano, pero si usted duerme como dormía David, dice que David dormía como caballo, dice. Mire, usted quiere saber cómo duerme un caballo, se acuesta, se tumba y no se preocupa por nada, hermano. No se preocupa por nada. Y David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de adorarte, salvación mía, decía. Él se ministraba a sí mismo. Y si nosotros de repente solo lanzamos palabras negativas, a saber si vamos a poder, a saber si vamos a salir adelante, y comenzamos a entrar en un estado de depresión, porque son estorbos, son espíritus que quieren entrar a nuestra casa, a nuestra familia, y querer dañarnos de esa manera, robar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero bendito sea el Señor, amén. Decía el salmista: bendito sea el Señor, que no nos permitió que ellos nos apresaran, sino que escapamos cual ave rompe lazo, dice, y vuela, hermano. Entonces, vea qué interesante. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 6:12. Vea lo que nos enseña. Para que nosotros podamos pelear contra los enemigos de nuestra familia, de nuestra casa, tenemos que tomar la armadura de Dios, que la palabra ya nos lo dice. Y 1 Timoteo nos enseña en el capítulo 6, verso 12. Vea lo que nos dice. Veamos. 1 Timoteo 6:12. Búsquela ahí conmigo usted en su Biblia. 1 Timoteo 6:12. Ahí está. Pelea, dígale al que tiene a su lado, pelea, dígale. En la casa tenemos que pelear, hermano. Amén. Sí. Yo le decía a alguien: ¿y cómo está? Le decía a un matrimonio: peleando, me dijo. Peleando, sí, peleando la buena batalla, ¿verdad? Peleando, porque dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, dice, hermano. Amén. Ahora es cuando usted tiene que tomar su fe y pelear contra toda circunstancia que quiera afectar su vida, su familia, sus hijos, su economía y todas las circunstancias. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Hermano, cuando a uno le dicen que pelee, le están diciendo: no te dejes. Amén. Los padres normalmente mal aconsejan a los hijos, y cuando van a la escuela le dicen: mira, si alguien te hace algo, vos no tenés que dejarte, vos pelear, le dicen, ¿verdad? Porque allá los jóvenes ahorita, los enemigos de ellos son el bullying, hermano. Por eso aquí nosotros los reprendemos, y a las maestras se les orienta que reprendan a ese mal espíritu de esta casa, porque aquí nadie es más que nadie, todos valemos la sangre de Cristo. Y allí en esa escuela dominical todos los niños valen lo mismo. Amén. Así que usted ayúdeme a reprender todo espíritu de burla, hermano. Amén. Porque sabe que cuando alguien se burla de una persona, en realidad el que se burla es el más acomplejado y el más traumado. Es el que más fregado está. Entonces ahorita en este tiempo, los jóvenes, los niños, uno de los espíritus que más hay que derrotar con ellos y trabajar es el bullying en las escuelas. Entonces dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho, dice, la buena profesión delante de muchos testigos. Número 13. Pelee, hermano. Tiene que pelear usted. Pero para poder pelear, ¿verdad? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahí déjalo. Hermano, para pelear uno hay que aprender, ¿verdad? No sé si usted peleó cuando era joven, cuando era cipote, pero por lo menos en mi caso le cuento un testimonio. Yo me crié en una panadería, y en esa panadería había muchos panificadores, y esos panificadores normalmente son personas bastante cholos, les llamamos nosotros en El Salvador, o fornidos. Y entonces yo ahí aprendí a pelear, ¿verdad? Habían 3 personas que podían algo que se llama kickboxer. No sé si alguien sabe qué es kickboxer, pero kickboxer es patada y trompada, pero no a lo loco, ¿verdad? Sino que
pegarla en puntos estratégicos para poder derrotar a su adversario. Entonces yo tenía 7 años cuando llegó a esa panadería y me dijeron, tenés que aprender a pelear para que nadie te haga daño. Entonces cuando la palabra dice pelea la buena batalla, entonces el Señor, así como nos instruyeron allí en ese lugar a pelear y a no dejarlos de nada, yo le decía a mi esposa, porque me contaba ella, fíjate que de repente hay que orar porque a los jóvenes, a los niños los están afectando los compañeros con el bullying. Y le dije, ay, quisiera yo estar en esa escuela cuando yo tenía 12, 13 años, 14, 15 años. Y le contaba a ella yo que de repente los enemigos que tenía en ese lugar solo por default me escondieron mi mochila. Y entonces llego yo al grado y mi mochila no la encuentro en el pupitre y habían quitado un cielo falso y la habían puesto ahí. Y ustedes saben que yo odio el polvo, ¿verdad? Muchos de los que están aquí saben que yo el polvo es mi enemigo, lo detesto. Y entonces me suben la mochila y entonces cuando yo comienzo a buscar mi mochila no la encontraba. Y entonces, todos mis compañeros, que eran como 20 y algo, hicieron una rueda y todos se burlaron de mí. Entonces, como se burlaron de mí, llamé a uno por uno, ¿verdad? Para darle su King Boxer a todos. Y yo le contaba a mi esposa el día de ayer que aunque no me creas que eran 25 compañeros, a los 25 los puse quietos a todos, ¿verdad? Luego le dije a uno, al más raquítico, le dije, vos me tenés que decir a dónde está mi mochila, ¿verdad? Y solo me hizo así. Pero yo usaba unos zapatos que había en aquel tiempo que se llamaban Rino. Y los Rino eran buenos porque traían un cubo de aluminio en la punta. Así que la patada era certera, ¿verdad? Entonces me dice, yo le pongo el pie en el cuello el bicho y me dice, ¿a dónde está mi mochila? Entonces me hacía así, arriba. ¿Y arriba a dónde? No, quité el cielo falso, ¿verdad? Y entonces vengo y lo quito y agarro mi mochila y voy viendo que estaba todo hecho un desastre, ¿verdad? Entonces me enojé más y yo le decía a mi esposa, para no hacerle largo la historia, revolqué a todo el grado, le digo, por haberme hecho eso. Pero para yo poder pelear y poder derrotar a mis adversarios y mis enemigos, yo tuve que aprender a pelear. Entonces usted, para poder derrotar a sus enemigos, a sus adversarios, que ahora ya no son físicos, ya no son personas, sino que son espíritus, porque la Biblia dice que no es lucha con carne ni sangre, entonces usted tiene que aprender a pelear. Y para poder pelear, pasábamos 1 hora tecniqueando y aprendiendo las cosas que íbamos a hacer. ¿Sabe que veíamos en la casa, habían un montón de matas de huerta? Y entonces decía, ¿y cómo hacemos para entrenar? Pues ya sabrá usted ahí. Vean, la huerta no duele mucho pegarle un par de trompones y patadas. Entonces ahí entrenamos. Entonces usted, ¿cuál va a ser su lugar de entrenamiento? Pues puede ser su casa, dice la palabra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla con tu padre y tu padre, que conoce tu necesidad, va a actuar en tu favor. Mire, ahora las armas de nosotros ya no son carnales, ya no son trompadas y patadas, son espirituales, dice. Son las armas de nuestra milicia, son espirituales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas, dice la palabra. Ya no son carnales, sino que yo no puedo ir y írmele con toda una persona, sino que ahora mis armas tienen que ser espirituales. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar más, buscar más a Dios, leer la palabra, escudriñar las escrituras, congregarnos para que de esa manera agarremos un cuerpo robusto espiritualmente. Entonces, cuando vengan los enemigos de nuestra casa, entonces ahorita el enemigo se da gusto porque no ha encontrado algo con el cual usted los pueda repeler, hermano. Entonces él está dando gusto, está ahí el problema, la circunstancia, porque no hay quien lo pueda sacar. Pero si usted viene y se toma la armadura de Dios y comienza a pedirle al Señor, a orar, entonces usted va a echar fuera todo espíritu contrario, todo estorbo de la mente, del alma, del espíritu, que es lo que más se está afectando en este tiempo. Usted necesita más al Señor, usted necesita buscar más de Dios, necesita empaparse más. Por eso yo lo felicito, porque decíamos el día del martes, ¿verdad?, que cumplir con un requisito de que, ay, pastor, yo vengo el martes y vengo el jueves y a veces aparezco el domingo, eso no es nada, hermano, para poder crecer.
Amén. Ni mucho menos para que usted vaya a dar a motivar a las personas allá, a la célula, que necesitan al Señor. Si lo van y usted, hermano, ¿cuántas veces se congrega? Bueno, hermana, fíjese que yo solo cuando me toca. No se puede. Necesitamos buscar al Señor, buscar su casa, escuchar su palabra, venir a adorarle para que nos haga un cuerpo robusto espiritualmente. Porque el diablo no le va a tener misericordia a usted, hermano, ni a sus hijos. No. Y cuando van a los colegios, a la escuela, aunque diga el rótulo colegio cristiano, tarará, tarará, hay muchos niños que no son cristianos, ¿verdad? Porque cristiano no es solo de tener un nombre, sino que de que usted tenga la evidencia de que usted es un verdadero hijo de Dios. No es solo decirlo. Entonces, Josué capítulo 9, verso 3. Vea lo que dice. Terminamos el mensaje. Josué capítulo 9, verso 3. Oiga lo que nos enseña. Josué 9, 3. ¿Lo tenemos? Dice así. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones, 9:3, 3, ese es 13. Y más los moradores de Gabón, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ¿qué dice? Usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. 5. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que tenían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros, le dice. Y los de Israel respondieron a los jebuseos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros?, le dice. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Acuérdense que los jebuseos, su significado es malvado y perverso. Y andan por ahí muchos jebuseos, ¿verdad? Acuérdense que en los tiempos finales el Señor le da una palabra, Pablo le da una palabra a su hijo amado Timoteo y le dice: tenés que tener cuidado que en los últimos días vendrán hombres amadores de sí mismos, malvados, blasfemos, desobedientes a los padres, intemperantes, avaros, blasfemos. Y todos esos son espíritus que están poseyendo las mentes de las personas. Por eso usted ve cualquier bandido que hace cualquier cosa ahora y no tiene temor de nada, porque está poseído por este estorbo, por este espíritu. Y los jebuseos, su significado es malvado y perverso, y querían hacer alianzas con Josué, con un hombre de Dios. Y usted sabe que si usted hace alianza con un diablo, te lo va a llevar el diablo. Usted no puede andar haciendo ni siquiera negocios, iglesia. No se puede. Dice la palabra que concordancia tiene la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Dice, usted no puede hacer alianzas con nadie, hermano. No podemos hacer alianzas con los jebuseos porque son malvados, son perversos. Siempre nos van a querer bajar. Amén. Siempre. Y como dicen, es que los cristianitos son hasta la gente piensa que nosotros como hijos de Dios somos los cristianos los tienen por tontos a veces, hermano. Porque dice la palabra que los hijos de este mundo son más abusados, dice, que los hijos de la luz. Porque nosotros pensamos que nos hacemos cristianos y ahora tenemos que... No, el Señor dice que tenemos la mente de Cristo y a través de eso nosotros tenemos la sabiduría y el don de Dios y el Espíritu Santo que nos dice qué es lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces, estos jebuseos se querían aliar a Josué
Hermano, y no crea usted que era para perseverar, para hacer algo grande, sino que en el fondo había ahí un problema, ¿verdad? Porque ellos eran malvados y perversos. Querían de alguna manera derrotar y afectar al pueblo del Señor. Así que nosotros tenemos que evitar y sobre todo confiar que la gente no se va a acercar a nosotros porque quiera hacernos un favor, sino que siempre la persona traerá algo escondido, ¿verdad? Algo que quiere hacer quizás en contra de nosotros. Entonces terminamos el mensaje. Segunda Reyes 23:13. Dice la palabra del Señor. Vea lo que dice. ¿Cómo derrotar a estos enemigos? Oiga lo que hicieron. Segunda Reyes 23:13. Dice: asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, ídolo abominable de los sidonios. Oiga, ¿quién era ese era el dios de los sidonios, Astarot. Y a Quemos, ídolo abominable de Moab. Y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, de los amonitas. Y quebró las estatuas y los derribó, imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. ¿Qué más? Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió sacos de los huesos y de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Vea todo lo que hicieron, hermano. Lo destruyeron todo. Así como cuando aquel hombre llevó el manto babilónico, ¿verdad?, a las tiendas de los campamentos de Israel. Había dicho Dios: vayan, destruyan a los enemigos, pero no se queden con nada, porque todo lo que traigan de allá de esos pueblos está contaminado, porque está consagrado a los dioses, a todos estos dioses que estos hombres y mujeres adoraban en aquel tiempo. Entonces usted conoce la historia de aquel hombre llamado Acán, que viene y se lleva los enseres, el manto babilónico y el lingote de oro, lo mete al campamento de Israel, y entonces comenzó una gran desgracia para esa casa. Ya no hubo prosperidad, los pueblos más pequeños los derrotaron, los enemigos los vencieron, porque había un pecado que Dios había dicho: no traigan nada de esos pueblos, es más, sacúdanse hasta los zapatos, le dijo, ni siquiera el polvo, le dijo el Señor. Hermano, y nosotros de repente vamos y nosotros no nos sacudimos ni en los zapatos, ¿verdad? Entonces el pueblo cayó en destrucción, los enemigos más pequeños vencieron al pueblo de Dios, un pueblo que era pequeño pero derrotaba a los gigantes, producto de que el enemigo se infiltró a la casa. ¿Y qué hicieron los israelitas? Josué se pone a orar y le dice: Señor, ¿y por qué estamos como estamos? Y le dice: santifica al pueblo, porque el pueblo ha pecado, ha traído de los babilónicos estas cosas, y eso sabes que a mí no me agrada. Entonces vienen y agarran a Acán y le hacen el juicio que le hacían en aquel tiempo a los hombres desobedientes. Dice que los mataron a pedradas, quemaron todos los enseres, y tenían que apedrarlo para que de esa manera la maldición soltara al pueblo de Dios. Mire, ¿cuál era el enemigo del pueblo de Dios? Acán. Pues sí, Acán, sí, pobrecito Acán, en el corazón tenía demasiada ansiedad por el dinero, quizás por poseer cosas incorrectas. Hermanos, nosotros debemos de tener y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Pablo decía: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. A mí no me preocupan las cosas, decía, porque yo sé vivir. ¿Por qué nos preocupamos nosotros? ¿Y por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Y por qué se venden los medicamentos ansiolíticos en todo el mundo con mayor cantidad? Porque nosotros no sabemos vivir. Amén. Usted le ve chivos unos zapatos al hermano y dice: el otro mes los compro yo. Y
hermano, cálmese, hombre. Usted no sabe si lo regalaron al hombre. Amén. Pero como nosotros queremos hacer todo lo que miramos, y usted no sabe también cómo las bendiciones pueden llegar en aquel que está buscando al Señor. Porque usted busca a Dios, Dios no lo va a dejar. Yo se lo voy a repetir porque usted tiene que creer eso. Si usted busca a Dios, Dios no lo va a dejar. Nunca te voy a dejar, dice el Señor, nunca. Y Él dijo, nunca nos va a dejar. Pero tenemos que aprender a vivir sabiamente, hermanos, seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Amén. La mayordomía tenemos que saberla ejecutar en este tiempo, porque los tiempos son difíciles, hermano. No malgaste los recursos, no malgaste el agua, no malgaste la energía. Amén. No la malgaste. No deje abierto el chorro, porque esa agua que usted bota, otro la necesita. Hermano, tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que el Señor nos da. No sea tacaño. Amén. El pastor dice que seamos buenos mayordomos, así que olvídate de los zapatos que te iba a comprar, amor. No, Señor, no sea tacaño. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser, dice la palabra, mayormente bendecir a nuestra familia. Dice que el que no provee para su casa, dice la palabra, es peor que un incrédulo, dice. Mire, usted no sea como aquel padre que le dijo, confórmense con que le doy de comer, le dice el padre. Y usted tiene que darle de comer a sus hijos, y no por eso los trago a este mundo, pues. Eso no es negociable. Eso es desde que usted se casó y pasó al frente, le dijo a la mujer, te voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Usted ya sabía, hermano. Amén. Hoy venía una siervita hoy en la mañana a pedir oración porque quiere tener un hijo. Entonces yo la tuve allá arriba y le decía, ¿y para qué quiere tener un hijo usted en este tiempo tan difícil que estamos, hermano? Porque le digo, si yo me casara en este tiempo, yo le dijera a mi esposa, mira, amor, casémonos, yo te amo, pero hijos no, porque está muy dura la cosa. Amén. Amén. No, porque si nos toca salir corriendo bajo una guerra, por lo menos yo a ella la arrastro y la meto en una cueva y ya estuvo. Pero y tenemos 5 bichos, ¿verdad? Pues sí, porque tal no salen gemelos. Entonces le digo, ¿y cuál es la onda de que usted quiere salir? Es que quiero ser madre. Bueno, entonces, pero ya sabe que estamos en tiempo. Sí, entonces oremos pues. Ahí estuvimos orando. Y yo creo que va a salir embarazada, hermano. Porque la oración tiene poder. Mire. Pero hay un montón de enemigos que nuestra familia tiene, hermano, que nosotros tenemos que derrotarlos en el nombre de Jesús. Amén. Son algunos de los que Dios nos regala en esta noche, pero seguramente usted puede decir, pastor, si usted supiera que en mi casa el peor enemigo soy yo. Puede ser, hermano. ¿Por qué, hermano? Ay, es que, hermano, mi carácter es tan terrible. Yo soy bien mentiroso, puede decir alguien. Qué bueno que lo está confesando. Pero es un enemigo que no lo va a dejar vivir en paz, porque la gente de tanta mentira, hermano, ya no sabe ni cuándo dice la verdad. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé más de su presencia para derrotar a nuestros adversarios, y para que en este tiempo final de la historia, hermano, nosotros podamos estar felices, hermano. Amén. ¿Sí? Sí, porque si estos enemigos se apoderan de nuestras vidas y están ahí en nuestra casa, usted no es feliz, hermano. Pero dice un corito que yo me acuerdo y me viene a mi mente esta noche, que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, dice, hermano. Amén. Todo se acaba. Yo me acuerdo cuando usted tenía 15 años, Dios ya tiene 30, ¿verdad? Todo se acaba, hermano. Amén. Pero solamente Dios nos va a hacer feliz cuando nosotros lo busquemos y nos alejemos y venzamos estos enemigos que quieren afectar nuestras vidas en estos días. Amén. ¿Qué tal? Y venimos en esta noche y le pedimos al Señor que nos dé su presencia, su Espíritu Santo, para poder derrotar todo adversario y todo lo que se levante en contra de nuestros hijos y en contra de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomamos toda autoridad. Esta noche yo lo que quiero, y de verdad quiero ministrarle esta noche a su corazón, a su vida, a su mente y a su espíritu, es que usted tome toda autoridad, porque eso es lo que hace falta para poder vencer, para poder derrotar
a cualquier adversario que se levante en contra de sus hijos, en contra de su casa. Amén. Así que si algo le va a pedir al Señor esta noche, usted no le diga: Señor, deme una casa, deme un carro, no, dígale: Señor, deme autoridad, dígale. Eso pídale en esta noche al Señor. Señor, llénanos de autoridad para poder tener dominio propio, para poder derrotar a nuestros adversarios en el nombre de Jesús. Y si usted detecta que hay algún enemigo en esta noche que no ha sido mencionado, pero usted dice: yo en mi casa, Señor, hay depresión, hay un espíritu de muerte, hay un espíritu vea usted cual sea y comience a reprenderlo en el nombre de Jesús. Si hay desánimo, venga delante de Él y dígale: Señor, yo me sacudo de este espíritu en el nombre de Jesús. Porque hoy se van a romper las cadenas acá. Amén. Hoy se van a romper las cadenas. Así que póngase de pie en esta noche y cierre sus ojos. Y le pedimos a Él en esta noche que rompa las cadenas en el nombre de Jesús. Toda cadena de maldición, toda palabra lanzada con nuestros hijos, contra cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Ahora, por causa de la unción y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ahora, esta noche, rompemos toda ligadura, toda maldición, todo estorbo de la mente y del corazón, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, comience a clamar. Y si usted puede clamar en el Espíritu, ore en el Espíritu. Y si no, ore en el entendimiento, pero clámele al Señor estos minutos que quedan en esta noche, para que podamos alcanzar la misericordia del Señor y que Él obre en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Usted ore en esta noche para que haya un rompimiento de toda cadena de opresión. Ahí es donde hay ansiedad, donde hay depresión, donde hay conformismo, donde hay avaricia, donde hay inconformidad. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comience a clamar al Dios de los cielos en esta noche, porque Él quiere libertarte, Él quiere romper cadenas en esta hora, en el nombre de Jesús. Si usted ha venido enfermo esta noche, ahora dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo rompo con la cadena de maldición, de enfermedad que ha venido de generación en generación y que yo he sido alcanzado. Usted ahora rompan en el nombre de Jesús y diga: en el nombre de Jesús, ahora se va toda enfermedad, se va todo espíritu de pobreza, de escasez, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Dios está aquí en esta noche y su Espíritu Santo está en nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Oh Espíritu Santo de Dios, rompa cadenas de maldición generacional, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora rompemos con la cadena de pobreza, cadena de enfermedad, cadena de desobediencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, por causa de la unción y de la presencia del Espíritu Santo, declárelo por sus labios en esta noche. Hay poder en el nombre de Deja que la presencia de Dios y de su Espíritu Santo se mueva a tu favor en esta noche. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo en esta noche. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Dile: Padre, rompa las cadenas en esta hora. Contra todo adversario que se ha levantado contra nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Se levanta un ejército.
caer en esta noche. Declaro en esta noche, soy libre en el nombre de Jesús de toda cadena de maldición generacional. Ahora es rota toda ligadura de enfermedad, toda ligadura de pobreza, todo aquello que no estaba prosperando, dice el Señor en esta noche. Todo aquello que no estaba progresando, lo que se había detenido, lo que no estaba fructificando, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Ahora es derrotada la enfermedad, es derrotada la escasez, es derrotada la pobreza, es derrotada la miseria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad en el nombre de Jesús en esta hora. Oh Espíritu Santo de Dios, liberta a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor en esta noche. Levanta tus manos al cielo y declárate libre por fe en esta noche. Y dile, Señor, gracias. Gracias porque hoy soy libre. Libre para adorarte, libre para exaltarte, libre para esperar en ti, Señor. Libre para confiar en ti, Señor. Libre, Señor, para poder gozarme, Señor, en medio de las circunstancias, Señor. Porque creo, Padre, en el nombre de Jesús, creo fielmente, Señor, en tus promesas, porque tus promesas son en ti, sí, sí, amén, amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ten ánimo, dice el Señor en esta noche. Ten ánimo, dice el Señor. No te angusties, no te preocupes, dice el Señor. No te abatas. ¿Por qué te angustias?, dice el Señor. ¿Acaso, dice el Señor, no he mostrado mi favor y mi misericordia para ti?, dice el Señor. Yo soy quien voy delante de ti, dice el Señor. Y aunque los tiempos sean difíciles, espera pacientemente, dice el Señor. Espera pacientemente, porque aún no he terminado la obra que haré en ti, dice el Señor. Esa enfermedad no es para muerte, solamente es para que mi nombre sea exaltado, dice el Señor. Esa circunstancia no es eterna, dice el Señor. Solamente es para que confíes y para que creas, dice el Señor. Esa prueba no es eterna, dice el Señor. Solamente, dice el Señor, es para yo glorificarme en ella, dice el Señor. Esa circunstancia no será eterna, hermano. Es una leve tribulación, dice el Señor. Es pasajera, es momentánea. Ya vendrán mejores tiempos para ti. Ya vendrán mejores días. Solamente espera confiadamente, dice el Señor, en todo aquello que yo haré en ti, por ti, para tu casa. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo espíritu contrario es echado fuera en esta hora en el nombre de Jesús, de todas nuestras casas, de la vida de nuestros hijos, y declaramos en el nombre de Jesús y profetizamos sobre nuestras vidas y le llamamos a todo aquello que no es como que si fuese, y todo lo que se había paralizado, todo lo que se había detenido en fe en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que comienza a caminar, que comienza a ensancharse, que comienza a expandirse en el nombre de Jesús, para la gloria del Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Padre, porque aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la vid no dé su fruto, aunque las ovejas sean trasquiladas, decía el profeta, con todo y eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre tu vida. Él tenga de ti clemencia y misericordia. Él alce su mirada sobre cada una de tus necesidades, y en medio de toda circunstancia que hoy mismo estés afrontando, Él ponga paz que sobrepasa todo entendimiento, traiga gozo
y esperanza para tu vida. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén y amén. Y los que creen, damos una ofrenda de palmas al Señor en esta noche, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Usted que está allí conectado, tenga la seguridad que Dios está obrando, que Dios se va a manifestar en su vida, y que todo aquello que se había detenido en su vida, yo no sé qué era, pero Dios va a comenzar a moverlo en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre y para favorecerte a ti y a toda tu casa. Te amamos y te bendecimos. Desde Iglesia Jesucristo Rompe las Cadenas, te bendecimos con toda bendición, y ha sido un honor y un placer llegar hasta la intimidad de tu casa. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto. Bendiciones.